Vamos al tema central. En los últimos días ha habido una discusión por los niños en el BRAE. ¿Qué está pasando con los niños secuestrados, esclavizados, que les hacen tomar las armas? Sin embargo, la realidad no está solo en el BRAE. Por ahí hubo una discusión sobre la pena de muerte. Mucho público se ha comunicado con nosotros qué opinamos sobre la pena de muerte, pero nosotros no lo vamos a plantear en términos del BRAE, señoras y señores. Nosotros vamos a plantear en términos generales, porque no solamente están los niños allá en una parte de la selva, comprometidos con una serie de adultos en sus cosas y sus problemas, sino que a diario hay violaciones de menores, a diario hay actos delincuenciales comunes donde a veces resulta herido un niño. ¿Te acuerdas, José, del caso de la niña que fue víctima de un disparo, Romina Cornejo, allá en la Vía Expresa? Claro. Y otro caso de menores que incluso han fallecido con un bala perdida. En el Callao recibió un bebé un disparo en la cabeza por estas peleas de las mafias de la construcción civil. Entonces, ¿por qué no debatimos en amplitud? Y queremos tomarle el pulso a la gente con la pregunta que vamos a lanzar con relación a un tema que es muy polémico. Preparen los teléfonos, señoras y señores. ¿Debe haber pena de muerte para violadores y delincuentes que generan la muerte de un niño? Para analizar este tema está con nosotros Paul Maquet, José Rocha, el protagonista que es usted, y saludamos a Paul Maquet dándole siempre la bienvenida. ¿Cómo estás, Paul? Muy bien, buenas noches, Rafael, buenas noches, ¿Qué tal, Pepe? Contento de estar con ustedes y con el público que es el protagonista en la noche y bueno, entusiasmado por el debate que se va a abrir, que seguramente va a ser muy álgido porque es un tema que genera pasiones y visiones muy encontradas. Sí, José. Sí, yo hay algunas cifras, porque pones este tema de la pena de muerte en el tapete. Hay que recurrir pues un poco a lo histórico, ¿no? A qué está pasando en el mundo, porque no somos una isla en este hemisferio. Hay 18.750 personas sentenciadas a la pena máxima en el mundo, de acuerdo a Amnistía Internacional, tras juicios que muchos de ellos no respetaron las normas internacionales sobre garantías procesales. Se constataron confesiones bajo tortura y coacción. Para ello la angustia comenzó hace tiempo y no tiene fin. Esto es lo que dice Amnistía Internacional. Yo voy a ir soltándole algunas cifras para que lo analicen quienes están a favor de la pena de muerte. Yo no estoy a favor de la pena de muerte, pero hay quienes sienten que este es el último recurso y que podría servir para un poco amedrentar, asustar a quienes cometen delitos graves y que ya no los cometan. Yo no sé si esto sea un resultado. Las cifras que yo les voy a ir contando poco a poco, por lo menos, no dicen eso. Así es. ¿Qué piensa el público televidente? ¿Es que vamos a agarrar al rábano por las hojas y no ir a las raíces del problema? Por ejemplo, llega información de Estados Unidos, dice: más adolescentes fuman marihuana por estos tiempos. 1 de cada 10 adolescentes por lo menos fuma marihuana 20 veces o más mensualmente. Así pues se va a originar una serie de actos violentos y allá sí hay pena de muerte en los Estados Unidos. ¿Qué dice el público televidente con respecto a la pregunta? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida al programa. Sí, buenas noches. Mire, he sido magistrada toda mi vida. Soy la doctora Greta Minaya. ¿Cómo está, doctora Greta Minaya? Bienvenida al programa. Gracias a Dios. Yo estoy en contra de la pena capital. Esto ha demostrado en el mundo, se ha demostrado que no surte efecto, no es disuasiva tampoco, porque hay países como Estados Unidos, que bien usted ha mencionado hace un momento, donde incluso se sigue aplicando en algunos estados y esto no ha cambiado la situación. Ahora, nosotros somos un país católico, aparte de ello nuestra Constitución lo prohíbe. Además de esto tenemos tratados internacionales sobre derechos humanos que hemos firmado, donde el Perú no va a aplicar la pena capital, porque esta medida afecta no solamente a la sociedad en general, sino también es contraria a nuestra posición como católicos que somos. Hay un 5.º mandamiento que dice no matar, y tan responsable es el que da la orden como el que ejecuta vamos a decir, o comete la matanza, ¿no? Ahora, doctora Greta Minaya, aunque el Perú tuvo pena de muerte en momentos donde la presencia católica era muy fuerte, hasta casi el año 79-80. Sí, pero no dio ningún resultado. Usted vio que incluso se cometió un error muy grande cuando se mató a un violador. Si no me equivoco, creo que fue Pichuzo, uno de ellos. Y los jueces podemos cometer errores. Correcto. Bien, doctora Greta Minaya. Esa es mi opinión.
Gracias. Muchas gracias. Alguna ocasión será pertinente tenerla nuevamente en contacto telefónico. Vamos a continuar con el público. La doctora Minaya mencionaba Estados Unidos. De los 34, 17 estados norteamericanos tienen todavía pena de muerte. Connecticut fue el último en desistir que la pena de muerte exista en su código penal. Hola, buenas noches. ¿Aló? Sí, buenas noches. Buenas noches. Habla la señora Román. Bienvenida, señora Román. Yo estoy de acuerdo con la muerte de todos esos tipos porque ninguno de ellos vale vivir. No dejan ni buen ejemplo ni van a dejar nada bueno. Ya nacieron así. Así que completamente de acuerdo con la pena de muerte. Muy bien, señora Román, gracias por su llamada. Así, hay más llamadas. Debemos recordar que hay un niño, casi un adolescente de 16 años, que se escapó con otros más hace unos días en Trujillo. Gringacho le dicen, a quien se le atribuye la muerte de más de 17 personas. ¿Qué va a pasar cuando este muchacho tenga 20, 25, 30 años? Paul. Muy bien, seguimos entonces con las llamadas en Habla el Pueblo. ¿Aló? Y buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Y buenas noches, señor. Bueno, la pena de muerte aquí en el Perú está abolida, pues no, definitivamente se está discutiendo un tema que en el Perú no va a poder ser, definitivamente. Pero verdaderamente esa gente que está matando ya hasta por gusto aquí en el Perú, y en Lima sobre todo, y en el Callao y en todas partes, de verdaderamente el Estado debería de poner en emergencia el Perú, en Lima en sí, contra esta delincuencia, contra estos vándalos. El delincuente por sí mata, señor. Es muy simple. Hijo de buena familia, salen buenos hijos, profesionales y hombres de futuro. ¿Qué se espera de los hijos de los fumones y delincuentes? Salen delincuentes, señor. Mire usted lo que pasa en Trujillo. Esos chicos que matan, asesinan, sus padres y sus familias son igual que ellos. Estamos contra una lacra social. Y esa es la verdad. Es una lacra que no vamos a poder tumbar si es verdaderamente el Estado no pone coto de una vez a todo esto. Gracias. Muchas gracias también. Paul, habíamos dado la noticia de que el Banco Central de Reserva tiene más de 57.500 millones de dólares. Unos cuantos milloncitos de eso podrían servir para que esos muchachos ya que no tienen remedio vayan a una institución especial y se les trate de ayudar con unos cuantos milloncitos. Como bien dice nuestro amigo el televidente que acaba de llamar, es gente que ya no tiene salida, es una lacra social. Pero ¿qué hacemos frente a eso? ¿Vamos a seguir poniendo en riesgo la vida de más niños que pueden ser violados o asesinados producto de un delito? Muy bien, vamos a continuar con las llamadas telefónicas para que no haya confusión. En el Perú hay pena de muerte, pero para traición a la patria en tiempo de guerra. Otra forma, no hay pena de muerte. Hola, buenas noches. Puta, que lo sé, digo una cara. Bien, Ya, vamos a con- continuar, sí. Con alguien que más sea llamadas. serio y no tan chistoso. Sí. Seguimos con llamadas del público. Buenas noches. Debe ser amigo de Gringacho, seguro. Sí, sí. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo está? Bienvenida. Bienvenido, gracias. Yo lo que quería decir es de que a este tipo de gente, yo no sé por qué el Estado o nosotros seguimos manteniéndolos, porque si ellos vayan a la cárcel, nosotros con nuestros impuestos los alimentamos. Yo creo que esta gente ni siquiera debería estar viva, porque si no maten a un niño, lo que estos niños van a llevar toda su vida, si están vivos, es una carga emocionalmente. Esta gente y nosotros deberíamos de ponernos fuertes y dejar, o al menos los que nos gobiernan deberían de darse cuenta de que nosotros mantenemos ese tipo de gente. Entonces, para no mantenerlos, ¿qué cosa podemos hacer? Deberían de morirse, porque verdaderamente nada bueno vamos a sacar de esa gente. Gracias. Gracias. Estamos considerando y tabulando las respuestas del público ante las llamadas. Hace poco, Paul, ingresaron en Miraflores a un restaurante donde había muchas personas y niños. Han entrado a hostales a asaltar a personas que estaban durmiendo. Un carro que iba hacia Barranca este fin de semana largo fue asaltado por otros donde había niños. ¿Qué ocurre si hay disparos de delincuentes y muere un menor? ¿Qué piensa usted hacer con ese delincuente? Sí, pero hace poco también se dio la noticia de que salió de la cárcel un pobre hombre que había pasado 6 años de su vida preso por las puras, porque no pagó una coima, porque hubo un problema en el Poder Judicial, una equivocación, y estuvo preso 6 años
perdió 6 años de su vida por las puras. Bueno, si esta persona hubiera estado juzgada en un sistema donde existiera pena de muerte, de repente ya ese error hubiera sido totalmente incorregible, simplemente sepultado el hombre, ya no se puede solucionar. Entonces, mi punto en realidad sobre este tema es bien simple. ¿Los jueces se pueden equivocar? ¿Sí o no? Sí se pueden equivocar, entonces no podemos poner una sanción que es para siempre, definitiva. Vamos con más llamadas del público. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está, señor? Bienvenido. Buenas noches, mire, soy Juan Luis Castellamo. Mire, usted sobre la pena de muerte, si debe haber o no por los violadores y para esos delincuentes asesinos, porque son asesinos, creo que con la misma vara que miden debe ser medidos ellos también. Entonces, si ellos han matado 1, 2 veces, hasta 3 veces, y siguen a la cárcel, entran a la cárcel, salen, de nuevo matan, de nuevo se van a la cárcel, o sea que están vivos ellos deben matar deben morir, creo, y una vez debe haber la pena de muerte. Esa es mi opinión. Muy bien, muchísimas gracias. Hay un proyecto de ley en el Congreso de la República que ha sido puesto nuevamente porque ya había sido planteado para la pena de muerte contra los violadores de menores y contra aquellos que, como en el caso de los narcoterroristas en la zona del BRAE, inducen a los niños a un tema del terror. Y el año 2007, el entonces presidente Alan García también remitió un proyecto de ley para que el Congreso discuta si se aplicaba o no la pena de muerte. Hay más llamadas telefónicas. Muy bien, seguimos con el público. Buenas noches. Bueno, hola. ¿Qué tal? Hola, Bienvenida. soy Centeno. Soy de Los Olivos. Yo sí estoy de acuerdo con la pena de muerte porque, o sea, son niños que son el futuro del país porque, o sea, no se merecen morir, o sea, esos delincuentes, ¿qué es lo único que hacen? Como decía un señor hace un instante, son una lacra. Oye, no interesa si sea rico o pobre, la cosa es que tienen que asesinarlos porque están contaminando al país, está contaminando socialmente. Es un país que está en pleno crecimiento, tanto económica como política y social nada que ver. Porque, o sea, los delincuentes están cada vez arrasando más al Perú y eso a nosotros no nos gusta y necesitamos combatir. Ok, muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias a la